Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Escuché su voz ese domingo de marzo y sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. Me llamo Roberto Mendoza, tengo 68 años y durante 45 años creí que había construido una familia perfecta. Pero esa tarde descubrí que no conocía a mi hijo en absoluto. Estaba sentado en mi sillón favorito, el mismo que compré cuando Danielito tenía 5 años, y corría descalzo por esta casa. El olor del guiso de lentejas llenaba la cocina, la receta que mi esposa Mariana me enseñó antes de morir. Cocinaba todos los domingos para cuando mi hijo Daniel viniera a visitarme con su esposa Carolina y mis 2 nietos. Era mi tradición, mi forma de mantener viva la memoria de mi Mariana. Pero ese día fue diferente. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Daniel llegó a las 2 de la tarde. Lo vi estacionar su auto desde la ventana y noté algo extraño en su rostro. Traía esa mirada dura que no le había visto desde que era adolescente. Carolina venía a su lado con los labios apretados y esos ojos calculadores que siempre me pusieron nervioso. Los niños no vinieron. Abrí la puerta con mi mejor sonrisa. Soy viudo desde hace 8 años y estas visitas dominicales son lo único que me mantiene cuerdo. Mis 3 hijas viven lejos ocupadas con sus propias familias. Daniel es mi único hijo varón, el único que se quedó en la ciudad, el que prometió cuidar de mí, cuando ya no pudiera valerme por mí mismo. Me equivoqué. Daniel entró sin abrazarme. Carolina ni siquiera me saludó. Se sentaron en el sofá de la sala ese que Mariana y yo compramos cuando nos casamos. Yo me quedé de pie con el delantal todavía puesto, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. Y entonces lo escuché. Mi hijo dejó caer las palabras como piedras sobre mi corazón. Dijo que venía a hablar sobre mi futuro. Dijo que ya no podía seguir viviendo solo en esta casa tan grande. Dijo que Carolina y él habían encontrado un lugar perfecto para mí, un hogar de ancianos donde estaría bien cuidado. Dijo que ya era hora de que yo entendiera la realidad. Me quedé congelado sin poder respirar. Pero lo que vino después fue peor. Mucho peor. Carolina se levantó del sofá y caminó hacia mí. Tenía una carpeta en las manos. Me la extendió sin mirarme a los ojos. Cuando la abrí, vi papeles legales, documentos de transferencia de propiedad. Querían que firmara. Querían que les diera mi casa, la casa que construí con mis propias manos, la casa donde Mariana murió en mis brazos, la casa llena de recuerdos de mis hijos creciendo. Sentí que me ahogaba. Y entonces Daniel dijo algo que jamás olvidaré. Se levantó, me miró directo a los ojos y pronunció las palabras que me destrozaron. Dijo con una frialdad que me heló la sangre que yo ya no era dueño de nada. Dijo que todo lo que tenía se lo debía a él porque él era quien pagaba mis medicamentos, quien me llevaba al doctor, quien soportaba la carga de tener un padre viejo e inútil. Me quedé paralizado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Mis manos temblaban sosteniendo esos papeles que querían robarme mi dignidad. Carolina sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Pero yo la vi. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había estado esperando este momento, planeándolo, susurrándole veneno a mi hijo durante años. Lo había convertido en un extraño. Daniel continuó hablando, pero yo ya no escuchaba sus palabras. Solo veía sus labios moviéndose diciendo cosas horribles sobre mí, sobre mi vida, sobre todo lo que había sacrificado para darle un futuro. Me llamó carga, me llamó obstáculo. Me dijo que si no firmaba esos papeles me arrepentiría. Y luego vino la amenaza final. Dijo que si no cooperaba, si no entregaba la casa voluntariamente, encontrarían la manera de declararme incapaz mentalmente. Dijo que tenían testigos que habían hablado con vecinos que dirían que olvido cosas, que no puedo cuidarme, solo que soy un peligro para mí mismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me senté lentamente en mi silla. Sentía que las piernas no me sostenían. Miré a mi hijo, ese niño que crié, al que le enseñé a andar en bicicleta, al que consolé cuando su primer amor lo rechazó, al que abracé cuando se graduó de la universidad. Busqué en sus ojos algún rastro del Daniel que conocía. No encontré nada. Carolina guardó los papeles de vuelta en la carpeta cuando vio que no iba a firmar. Se miraron entre ellos
y asintieron como si hubieran planeado cada segundo de esta conversación. Daniel me dijo que tenía una semana para pensarlo. Una semana para decidir si quería hacerlo por las buenas o por las malas. Se fueron sin despedirse. Cerré la puerta y me quedé mirando el vacío. El guiso todavía humeaba en la cocina, esperando a una familia que nunca llegaría. Las fotografías en las paredes me miraban con reproches. Mariana sonreía en nuestra foto de boda sin saber que décadas después estaría solo traicionado por nuestro propio hijo. Pero lo que ellos no sabían era que yo había escuchado cada palabra de sus planes 3 noches antes. Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 68 años y durante 45 años trabajé como contador en una firma de abogados. Viví 50 años con mi esposa Mariana, la mujer más sabia que conocí. Crié 4 hijos con el sudor de mi frente y el amor de mi corazón. Perdí a Mariana hace 8 años por un cáncer que nos destruyó a ambos, pero me dejó una última lección antes de irse. Ella me dijo con su mano fría en la mía que nunca dejara que nadie me quitara mi dignidad. Me hizo prometerle que siempre me defendería, que nunca sería una carga para nadie, que viviría con la frente en alto hasta mi último día. Y yo le prometí que lo haría. Nací en un pueblo pequeño de Michoacán, México. Mi padre era carpintero y mi madre costurera. Crecí viendo cómo trabajaban 18 horas al día para darnos de comer a mis hermanos y a mí. Aprendí desde niño que la dignidad no se negocia, que el respeto se gana con acciones, no con palabras. Estudié contabilidad con una beca. Fui el primero de mi familia en ir a la universidad. Me gradué con honores y conseguí trabajo en una firma legal prestigiosa en la ciudad. Ahí conocí a Mariana. Ella era secretaria con una sonrisa que iluminaba toda la oficina. Nos enamoramos despacio, con esa certeza tranquila de quien sabe que ha encontrado a su compañera de vida. Nos casamos en 1979. Yo tenía 23 años y ella 21. Compramos esta casa con un préstamo que tardamos 20 años en pagar. Era pequeña, entonces solo 2 habitaciones y un baño. Pero era nuestra. Con mis propias manos, durante fines de semana y noches después del trabajo, la expandí. Agregué 2 habitaciones más para los niños. Construí el porche donde Mariana se sentaba a tejer por las tardes. Planté el jardín que ella cuidaba con tanto amor. Mis hijos nacieron en esta casa. Primero llegó Sofía, luego Patricia, después Isabel y finalmente Daniel. 4 almas hermosas que llenaron nuestra vida de alegría. Recuerdo las mañanas corriendo para prepararlos para la escuela, las noches ayudándolos con sus tareas, los veranos jugando en el jardín, mientras Mariana nos traía limonada fresca. Daniel era el más pequeño, mi único hijo varón. Lo confieso, tal vez lo consentí un poco más que a las niñas. Mariana siempre me decía que tuviera cuidado, que no lo malcriara, pero yo pensaba que un padre debía darle a sus hijos todo lo que él no tuvo. Y yo no tuve mucho cuando era niño. Le pagué la universidad completa. Estudió administración de empresas. No era el mejor estudiante, pero se graduó. Lo ayudé a conseguir su primer trabajo usando mis contactos. Cuando se casó con Carolina hace 10 años, pagué la mitad de la boda. Cuando tuvieron problemas financieros hace 5 años, les presté dinero que nunca me devolvieron. Mis hijas son diferentes. Sofía vive en Guadalajara con su esposo y 3 hijos. Es maestra de primaria. Patricia está en Monterrey, es enfermera y madre soltera de 2 niñas. Isabel se mudó a Estados Unidos, trabaja en una oficina y llama cada domingo. Las 3 me visitan cuando pueden, me mandan dinero, aunque les digo que no es necesario, se preocupan por mí. Pero Daniel era mi orgullo. Él se quedó aquí en la ciudad. Pensé que eso significaba que me amaba más, que quería estar cerca de mí. Ahora entiendo que solo estaba esperando su oportunidad. Carolina entró en nuestras vidas hace 11 años. Es 10 años menor que Daniel. Trabaja en ventas de bienes raíces. Desde el principio noté algo en ella, una dureza en la mirada, una forma de calcular todo como si fuera una transacción comercial. Pero Daniel estaba enamorado, y yo callé mis dudas. Mariana no la quería. Me lo confesó una noche meses antes de morir. Me dijo que había algo falso en Carolina, que solo veía a Daniel como un medio para conseguir cosas. Pero ya era tarde. Ya estaban casados, ya esperaban su primer hijo.
Cuando Mariana enfermó fue horrible. El cáncer se la comió viva durante 2 años. Gastamos todos nuestros ahorros en tratamientos. Vendimos el auto, empeñamos joyas, pedimos prestado a amigos. Nada funcionó. Carolina se quejaba de que no podíamos ayudarlos económicamente durante ese tiempo. Daniel dejó de visitarnos tanto. Mariana murió en esta casa en nuestra cama con mi mano sosteniendo la suya. Sus últimas palabras fueron para mí. Me hizo prometer 3 cosas. 1, que nunca vendería esta casa porque aquí estaban todos nuestros recuerdos. 2, que no dejaría que nadie abusara de mí solo por ser viejo. 3, que cuidara mi dignidad como el tesoro más valioso. Después de que Mariana murió, establecí una rutina que me mantenía cuerdo. Cada domingo cocinaba su receta de lentejas. Cada domingo ponía la mesa para 4 personas, aunque solo viniera Daniel con su familia. Cada domingo esperaba que ese ritual nos mantuviera unidos como familia. Ese domingo de marzo amaneció diferente. Lo supe desde que abrí los ojos. El cielo estaba gris, amenazando lluvia. Me levanté a las 6 de la mañana como siempre. Preparé mi café en la vieja cafetera que Mariana me regaló en nuestro 10º aniversario. Me senté en el porche a ver el amanecer escuchando el canto de los pájaros en el jardín, pero mi mente no estaba tranquila. 3 noches antes, el jueves por la noche, no podía dormir. Es algo que me pasa seguido desde que Mariana se fue. Me levanto a las 2 o 3 de la madrugada y camino por la casa como un fantasma. Esa noche bajé a la cocina por un vaso de agua. Las luces de mi casa estaban apagadas, pero noté que había luz en el jardín. Alguien estaba afuera. Me asomé por la ventana de la cocina con cuidado. Era Daniel y Carolina. Estaban sentados en las sillas del jardín fumando. No sabía que Daniel había vuelto a fumar. Carolina hablaba con urgencia gesticulando con las manos. Daniel la escuchaba con la cabeza gacha. Abrí la ventana solo un poco. El viento de la noche traía sus voces, y escuché cada palabra de su plan. Carolina decía que ya habían esperado suficiente, que yo era un viejo terco que no entendía razones, que la casa valía al menos 3 millones de pesos en el mercado actual, que con ese dinero podrían abrir el negocio que siempre habían soñado. Daniel respondió que no sabía cómo convencerme. Ella se rió una risa fría que me caló los huesos. Dijo que no hacía falta convencerme. Dijo que había hablado con un abogado amigo suyo. Dijo que si yo no firmaba voluntariamente, podrían declararme incompetente mental. Habían estado recopilando evidencias. Habían hablado con la vecina de al lado, la señora Lucía, diciéndole que estaban preocupados porque yo olvidaba cosas. Habían tomado fotos de mi jardín descuidado. Habían guardado cada vez que repetía una historia. Me quedé helado detrás de esa ventana escuchando cómo mi propio hijo planeaba destruirme. Daniel preguntó qué pasaría con sus hermanas. Carolina respondió que las niñas vivían lejos y no se enterarían hasta que fuera tarde. Para entonces la casa ya estaría a nombre de ellos. Cuando Sofía, Patricia e Isabel quisieran reclamar, ya no habría nada que hacer. Cerré la ventana en silencio. Subí a mi habitación. Me senté en la cama que compartí con Mariana durante 50 años. Y lloré como no lloraba desde su funeral. Pero no soy tonto. No soy débil. Soy un contador con 45 años de experiencia. Sé cómo funcionan las leyes. Sé cómo proteger mis bienes. Y sobre todo recordé mi promesa a Mariana. Esa misma noche tomé una decisión. El viernes por la mañana llamé a mi antiguo jefe, el licenciado Ernesto Vázquez. Nos conocemos desde hace 30 años. Le confió mi vida. Le conté todo lo que había escuchado. Él guardó silencio un momento largo. Luego me dijo que fuera a su oficina inmediatamente. Ernesto me recibió con un abrazo. Me sirvió café y me explicó exactamente lo que podía hacer para protegerme. Me dijo que Daniel y Carolina estaban jugando sucio, pero que la ley estaba de mi lado, mientras yo estuviera mentalmente competente. Me recomendó hacer un testamento claro, con testigos imparciales. Me sugirió documentar todo, grabar conversaciones, si era necesario. Me fui de su oficina con un plan y con una cámara pequeña que Ernesto me prestó. El sábado preparé todo. Escondí la cámara en el librero de la sala apuntando hacia el sofá.
Practiqué mantener la calma. Me preparé mentalmente para enfrentar la traición de mi propio hijo sin derrumbarme. Y llegó el domingo. Me levanté temprano y empecé a cocinar. Remojé las lentejas desde la noche anterior como Mariana me enseñó. Piqué la cebolla, el ajo, el jitomate. El olor llenó la cocina y por un momento pude fingir que todo era normal. Que mi esposa estaba viva. Que mis hijos me amaban. Puse la mesa con cuidado. Saqué el mantel bordado que Mariana hizo a mano. Coloqué los platos buenos, los que solo usamos en ocasiones especiales. Puse 4 lugares, aunque sabía que los niños no vendrían. Algo en mi corazón ya lo presentía. El guiso burbujeaba en la estufa. Preparé arroz blanco, corté aguacate, calenté tortillas. Todo tenía que ser perfecto. Mariana siempre decía que la comida hecha con amor podía curar cualquier herida. Yo quería creer que si cocinaba lo suficientemente bien, mi hijo recordaría quién era yo. Recordaría todo lo que habíamos compartido. Miré el reloj, era la 1 de la tarde. Daniel siempre te llegaba a las 2. Me senté en mi sillón a eporar. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Escuchaba el tic-tac del reloj de pared que compré cuando nació Sofía. Escuchaba mi propia respiración cada vez más agitada. Escuchaba el latido de mi corazón que me recordaba que seguía vivo, que seguía luchando. Pensé en llamar a mis hijas. Sofía siempre contesta al primer timbre. Patricia me habría creído sin dudar. Isabel habría tomado el primer vuelo para estar conmigo. Pero algo me detuvo. Quería darle a Daniel una última oportunidad. Quería creer que mi hijo tenía algo de conciencia todavía. Sonó el timbre a las 2 en punto. Me levanté despacio. Ajusté mi camisa. Respiré hondo. Abrí la puerta con una sonrisa que me dolió en el alma. Daniel estaba ahí, pero no era el Daniel que yo conocía. Tenía los hombros tensos, la mandíbula apretada, los ojos fríos. Carolina estaba a su lado con ese gesto de impaciencia que siempre tiene, como si estar en mi casa fuera una pérdida de tiempo. Los saludé con cariño. Les pregunté por los niños. Daniel murmuró algo sobre que tenían actividades. Carolina ni siquiera fingió una excusa. Entraron a la casa como si estuvieran inspeccionando una propiedad que ya consideraban suya. Los invité a sentarse en el comedor. El olor del guiso llenaba la casa. Carolina arrugó la nariz. Dijo que había comido antes. Daniel dijo que no tenía hambre. Mi corazón se hundió, pero mantuve la sonrisa. Serví la comida de todos modos. Llené 3 platos con lentejas calientes, arroz esponjado, aguacate fresco. Coloqué el cesto de tortillas en el centro. Me senté y empecé a comer, aunque cada bocado me sabía a ceniza. Daniel jugueteaba con su tenedor. Carolina miraba su teléfono. El silencio era denso, pesado. Yo masticaba lentamente esperando. Sabía que venía la tormenta. Podía sentirla acercarse. Intenté iniciar una conversación. Les pregunté por su trabajo. Respuestas cortas. Les conté que la señora Lucía había preguntado por ellos. Silencio. Les dije que el jardín estaba floreciendo, que Mariana estaría orgullosa. Carolina suspiró con impaciencia. Y entonces Daniel dejó caer su tenedor. El ruido del metal contra el plato fue como un disparo en el silencio. Me quedé quieto con mi bocado a medio camino. Vi cómo mi hijo se limpiaba la boca con la servilleta. Vi cómo Carolina le tocaba el brazo dándole ánimo. Vi cómo él carraspeaba preparándose para destrozarme. Pero antes de que pudiera hablar, yo hablé primero. Les pregunté si querían postre. Había hecho el flan de cajeta que a Daniel le encantaba cuando era niño. Carolina negó con la cabeza. Daniel dijo que no, que habían venido a hablar de algo importante. Dejé mis cubiertos, doblé mi servilleta. Los miré a los ojos. Y les dije que sí, que yo también tenía algo importante que decir. Daniel se tensó. Carolina frunció el ceño. Pero yo continué. Les dije que había estado pensando mucho en mi futuro. Que tenían razón, que esta casa era muy grande para un hombre solo. Que quizás era tiempo de tomar decisiones importantes. Vi cómo los ojos de Carolina se iluminaban. Vi cómo Daniel se relajaba ligeramente. Pensaban que iba a ceder. Pensaban que su plan estaba funcionando. Qué equivocados estaban.
Les dije que había pasado la semana visitando a un abogado, que había puesto mis asuntos en orden, que había tomado decisiones sobre mi patrimonio. El rostro de Daniel palideció. Carolina se enderezó en su silla. Les expliqué que la casa, mi pensión, mis ahorros, todo estaba ya dispuesto en un testamento legal, que había nombrado albaceas, que todo estaba protegido. Carolina preguntó con voz cortante quién era el beneficiario. Su tono no era de preocupación por mí, era de pánico por su plan arruinado. Sonreí, no respondí. Daniel golpeó la mesa con la mano. Los platos saltaron, su rostro se puso rojo. Y entonces empezó el verdadero infierno. Empezó a gritar. Dijo que después de todo lo que habían hecho por mí, después de cuidarme, de soportarme, yo les pagaba con ingratitud. Carolina se unió. Dijo que era un viejo egoísta que no pensaba en su familia. Yo permanecí sentado tranquilo, por fuera destrozado por dentro. Y entonces Carolina sacó la carpeta, la puso sobre la mesa entre los platos de comida fría. La abrió. Empujó los papeles hacia mí. Eran documentos de transferencia de propiedad. Documentos para declararme incompetente. Documentos para quitarme todo. Daniel se levantó. Caminó hacia mí, se inclinó hasta que su rostro quedó a centímetros del mío, y pronunció las palabras que grabé en mi corazón para nunca olvidarlas. Me dijo que yo ya no era dueño de nada, que todo lo que tenía en realidad le pertenecía a él, que él era quien pagaba mis medicamentos, mis cuentas, mi existencia, que yo era solo un viejo que estorbaba, que ocupaba espacio, que ya había vivido suficiente. Dijo que firmara los papeles o me arrepentiría. Dijo que tenían testigos que declararían que yo estaba senil. Dijo que encontrarían la forma de meterme en un asilo, aunque tuviera que arrastrarme. Cada palabra era una puñalada. Carolina sonrió. Esa sonrisa pequeña y cruel que la delató completamente. Ella estaba disfrutando esto. Esto era su victoria. Miré a mi hijo. Busqué en sus ojos al niño que crié. Al adolescente que lloró en mis brazos cuando su primera novia lo dejó. Al joven que me abrazó el día de su graduación. Al hombre que me llamaba papá con cariño. No encontré nada de eso. Solo vi un extraño movido por la codicia. El silencio que siguió fue eterno. Podía escuchar mi respiración. Podía escuchar el reloj. Podía escuchar mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Pero también podía escuchar la cámara escondida grabando cada segundo. Me levanté despacio. Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. Miré a Daniel, miré a Carolina. Y con una voz que no reconocí como mía, les dije que tenían una semana para pensarlo bien. Ellos se miraron confundidos. Les dije que yo también tenía opciones, que yo también tenía planes, que subestimar a un viejo era el error más grande que podían cometer. Carolina rió. Dijo que no tenía nada, que era un viejo acabado sin poder. Le sonreí, y no dije nada más. Se fueron furiosos. Carolina gritó algo sobre arrepentimiento. Daniel azotó la puerta tan fuerte que las paredes temblaron. Me quedé solo en mi comedor. La comida fría en los platos. El mantel bordado por Mariana. Las sillas vacías. El silencio. Caminé hacia el librero. Saqué la cámara. La luz roja parpadeaba. Había grabado todo. Me senté en el piso de mi sala. Y permití que las lágrimas finalmente salieran. Me quedé sentado en el piso de mi sala durante no sé cuánto tiempo. La cámara todavía estaba en mis manos, pesada como una sentencia. Afuera empezaba a oscurecer. La casa estaba en penumbras. No tuve fuerzas para levantarme a encender las luces. Escuché mi teléfono sonar. Era Sofía. Dejé que pasara a buzón. No podía hablar con ella todavía. No podía decirle que su hermano me había traicionado. No quería romper su imagen de la familia perfecta que tanto nos había costado construir. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Patricia. Tampoco contesté. Me levanté finalmente cuando mis rodillas protestaron. Tenía 68 años y el piso de baldosas no perdonaba. Guardé la cámara en el cajón de mi escritorio bajo llave. Esa pequeña grabación era mi única protección. Fui a la cocina. Los platos seguían en la mesa. La comida se había enfriado completamente. Tiré todo a la basura. Cada movimiento me dolía. No era dolor físico, era algo peor.
Era el dolor de saber que tu propio hijo te considera un estorbo. Lavé los platos lentamente. El agua caliente me quemaba las manos, pero no me importaba. Necesitaba sentir algo físico, algo real, algo que no fuera este vacío en el pecho. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Daniel. Dudé. Mi mano temblaba sobre el aparato. Parte de mí quería ignorarlo. Otra parte necesitaba escuchar su voz. Necesitaba confirmar que esto era real, que no había sido una pesadilla. Contesté. Su voz sonó controlada, fría. Dijo que habíamos empezado con el pie izquierdo. Que quería aclarar las cosas, que pasaría mañana por la mañana para hablar con calma. Le dije que no quería verlo. Hubo un silencio. Luego su voz cambió. Se volvió dura, amenazante. Me dijo que no fuera necio, que esto iba a pasar de una manera u otra, que era mejor para mí cooperar, que pensara en mi salud, en mi bienestar. Le dije que ya había pensado, que mi decisión estaba tomada. Entonces Carolina tomó el teléfono. No sabía que estaba en altavoz. Su voz era hielo puro. Me dijo que me arrepentiría de esto, que habían sido muy pacientes conmigo, que ya habían hablado con varios vecinos sobre mi comportamiento extraño, que la señora Lucía había comentado que me veía confundido, que el señor Ramírez había notado que olvidaba cerrar la puerta con llave. Mentiras. Todo mentiras, pero eran mentiras peligrosas. Le respondí con una calma que no sentía. Le dije que hicieran lo que quisieran, que yo también tenía mis recursos, que no era tan indefenso como pensaban. Carolina rió. Fue una risa cruel llena de desprecio. Dijo que no tenía nada, que era un viejo solo, sin poder, sin dinero real, que mis hijas vivían lejos y no podrían ayudarme aunque quisieran, que Daniel era mi único apoyo en la ciudad, y si lo perdía me quedaría completamente solo. Dijo que pensara bien en eso, en la soledad, en envejecer sin nadie, en morirme solo como un perro. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme. Me serví un vaso de agua, pero no pude beberlo. Mi garganta estaba cerrada. Mi pecho ardía. Marqué el número de Ernesto Vázquez. Contestó al segundo timbre. Le conté todo. La visita, las amenazas, la grabación. Escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. Me dijo que viniera a su oficina mañana a primera hora, que traería la grabación, que íbamos a tomar medidas legales inmediatas. Me explicó que teníamos que movernos rápido antes de que Daniel y Carolina presentaran su declaración de incompetencia. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto mirando el techo, recordando. Daniel a los 5 años montando su primera bicicleta. Yo corriendo detrás de él sosteniendo el asiento gritando palabras de ánimo. Su risa cuando finalmente logró mantener el equilibrio. Su abrazo sudoroso cuando se bajó y me dijo que era el mejor papá del mundo. Daniel a los 12 años llorando porque unos niños se burlaban de él en la escuela. Yo abrazándolo, diciéndole que era fuerte, que era valioso, que la opinión de otros no definía quién era él. Mariana preparando su chocolate caliente favorito. Los 3 sentados en esta misma sala hablando hasta que volvió a sonreír. Daniel a los 18 el día de su graduación de preparatoria. Yo llorando de orgullo cuando subió al estrado. Mariana apretando mi mano. Nuestro hijo, nuestro orgullo. El primero de la familia en terminar la preparatoria con honores. Daniel a los 22 cuando consiguió su primer trabajo. Yo llevándolo a comprar su primer traje. Mariana ajustando su corbata. Su sonrisa nerviosa. Sus ojos brillantes de esperanza. Nos abrazó a los 2 y nos dijo que todo lo que era se lo debía a nosotros. ¿Dónde se perdió ese niño? ¿En qué momento mi hijo se convirtió en este extraño que me miraba con desprecio? Pensé en Carolina. Llevaba 11 años en nuestras vidas. 11 años envenenando a mi hijo. Mariana lo había visto antes de morir. Me lo había advertido, pero yo no quise escuchar. Pensé que con amor, con paciencia, Carolina cambiaría, que vería el valor de la familia. Me equivoqué. Escuché mi teléfono vibrar. Un mensaje de texto. Era de un número desconocido. El mensaje decía que dejara de ser terco, que firmara los papeles, que si no lo hacía, publicarían fotos mías en redes sociales
diciendo que era un hombre peligroso, que sus nietos no estaban seguros conmigo, que necesitaba ayuda urgente. Chantaje. Sucio y cruel chantaje. No respondí. Bloqueé el número. Pero llegó otro mensaje. De otro número. Y otro. Y otro. Todos con el mismo mensaje. Amenazas veladas. Presión psicológica. Apagué el teléfono. El lunes amaneció gris. Me arreglé con cuidado. Me puse mi mejor traje, el que usaba para ocasiones importantes. Me peiné. Me afeité. Necesitaba verme fuerte, capaz, competente. Todo lo contrario a lo que Daniel y Carolina querían retratar. Llegué a la oficina de Ernesto a las 8 de la mañana. Él ya estaba ahí con café caliente esperándome. Me recibió con un abrazo firme. Le entregué la cámara. Nos sentamos a ver la grabación juntos. Ver la escena otra vez fue peor que vivirla. En la pantalla pequeña podía ver cada expresión de Daniel, cada gesto de Carolina, cada momento de traición capturado en alta definición. Cuando terminó, Ernesto guardó silencio largo rato. Luego habló. Me dijo que el video era oro puro, que mostraba claramente la extorsión, la manipulación, el plan premeditado, que con eso podríamos no solo defenderme, sino contraatacar. Me explicó que íbamos a preparar dos cosas. Primero, un testamento blindado que ningún juez podría anular. Segundo, una demanda preventiva que protegería mi reputación. Me sentí aliviado por primera vez en días, pero Ernesto no había terminado. Me advirtió que esto se pondría feo, que Daniel y Carolina no se rendirían fácilmente, que probablemente escalarían sus amenazas. Me preguntó si estaba listo para ir hasta el final, sabiendo que podría perder a mi hijo para siempre. Me quedé callado. Esa era la pregunta que me había estado haciendo toda la noche. ¿Estaba dispuesto a perder a Daniel? Pensé en Mariana, en sus últimas palabras, en su promesa. La dignidad no se negocia, el respeto no se mendiga. Le dije a Ernesto que sí, que estaba listo, que ya había perdido a mi hijo. El Daniel que yo conocía había muerto. Este extraño que quería robarme solo compartía su nombre. Pasamos 3 horas preparando documentos. Ernesto llamó a un notario de confianza. Firmé papeles. Di declaraciones. Grabé un video testificando que estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Salí de la oficina cerca del mediodía, exhausto, pero determinado. Mi teléfono estaba lleno de mensajes. Más amenazas. Más presión. Pero ahora también había algo nuevo. Un mensaje de la señora Lucía, mi vecina. Decía que Daniel había pasado por su casa esa mañana, que le había dicho que yo estaba enfermo, que olvidaba cosas, que necesitaba ayuda profesional, que le había pedido que firmara una declaración. Ella no firmó. Me conocía desde hace 30 años. Sabía que era mentira, pero me advirtió. Dijo que Daniel estaba yendo casa por casa en la colonia buscando gente que testificara contra mí. Sentí pánico. Llamé a Ernesto. Él actuó rápido. Me dijo que fuera inmediatamente al hospital para un examen mental completo, que necesitábamos documentación médica que probara mi competencia antes de que Daniel presentara su caso. Fui directo al hospital. Pedí una evaluación neurológica y psiquiátrica completa. Los médicos me hicieron pruebas durante horas. Examen de memoria. Examen cognitivo. Evaluación de mis capacidades de decisión. Pasé todo con resultados perfectos. El doctor me dio un certificado médico oficial. Declaraba que estaba mental y físicamente competente, que no mostraba signos de demencia, Alzheimer o cualquier deterioro cognitivo, que era perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos. Ese documento me salvó la vida. Volví a casa al anochecer. Estaba agotado, pero al llegar vi algo que me heló la sangre. Daniel estaba en mi porche, Carolina estaba con él, y no estaban solos. Había otras 2 personas. Un hombre con traje que no reconocí y una mujer con una carpeta. Me bajé del auto lentamente. Daniel vino hacia mí con expresión seria. Me dijo que las cosas no tenían que ser así, que todavía podíamos arreglarlo todo, que estos eran sus abogados, que habían preparado documentos más sencillos. Solo necesitaba firmar y todo terminaría en paz. Le pregunté qué tipo de documentos. El hombre del traje habló.
Dijo que era un poder notarial que le daría a Daniel control sobre mis finanzas y decisiones médicas. Dijo que era lo mejor para mí, que así Daniel podría cuidarme apropiadamente. Le dije que no. Carolina explotó. Gritó que era un viejo terco y egoísta, que merecía pudrirme solo, que nos aseguraríamos de que terminara en el peor asilo del estado. El abogado intentó calmarla, pero ella estaba fuera de control. Gritó que ya habían conseguido 5 testimonios de vecinos, que el señor Ramírez había confirmado que me veía desorientado, que la empleada de la tienda había dicho que pagaba 2 veces las cosas, que tenían evidencia médica de que tomaba medicamentos para la memoria. Más mentiras, tejidas con pedazos de verdad. Sí tomaba medicamentos para la presión, para el colesterol. Cosas normales para un hombre de mi edad. Pero ellos lo retorcían todo. Respiré hondo. Saqué de mi bolsillo el sobre que Ernesto me había dado. Les dije que yo también tenía abogado, que también tenía evidencia, que tenían 24 horas para retractarse de todo o enfrentarían consecuencias legales. Daniel me arrebató el sobre. Lo abrió. Dentro había una copia del certificado médico y una carta de Ernesto advirtiendo de acciones legales por difamación y extorsión. Su cara palideció. Carolina leyó sobre su hombro. Su expresión cambió de furia a miedo, y luego a algo peor. Odio puro. Me dijo que esto era guerra, que me arrepentiría, que destruirían mi reputación tan completamente que nadie me creería. Le respondí que ya habían intentado destruirme, que había sobrevivido la muerte de Mariana, que había sobrevivido 45 años de trabajo duro, que había sobrevivido la pobreza, el rechazo, la lucha, que 2 personas codiciosas no me iban a derrotar. El abogado intentó hablar, pero le hice una seña de que se callara. Miré a Daniel directo a los ojos. Mi hijo, mi sangre, el niño que había cargado en mis brazos. Le dije que todavía había tiempo, que podía detener esto, que podíamos olvidar todo y empezar de nuevo, que el amor era más importante que el dinero, que la familia valía más que una casa. Vi algo en sus ojos. Un destello. Por un segundo pensé que el verdadero Daniel estaba ahí escuchando. Pero Carolina le apretó el brazo, y el momento pasó. Daniel endureció su expresión. Me dijo que era yo quien no entendía, que ellos habían esperado años, que habían cuidado de mí cuando nadie más lo hacía, que merecían ser recompensados, que la casa era su derecho, no su ambición. Su derecho. Como si yo les debiera mi patrimonio por el simple hecho de existir. Le dije que se fueran de mi propiedad, que si volvían sin mi permiso llamaría a la policía. Carolina rió con desprecio. Dijo que llamara a quien quisiera, que todos en esta colonia ya sabían que era un viejo loco, que nadie me creería. Saqué mi teléfono, marqué el número de emergencias. Daniel me arrebató el teléfono de la mano. Lo aventó al piso. La pantalla se rompió en 1000 pedazos. La señora Lucía salió de su casa gritando. Había visto todo. Amenazó con llamar a la policía ella misma si no se iban. El abogado de Daniel le dijo que era mejor irse, que las cosas se estaban saliendo de control. Carolina escupió a mis pies. Literalmente escupió, como si yo fuera basura. Se fueron. Me quedé ahí en mi porche con mi teléfono roto a mis pies y mi corazón roto en mi pecho. La señora Lucía vino a abrazarme. Me dijo que había visto todo, que sería mi testigo, que no estaba solo. Entré a mi casa y cerré la puerta con llave. Cerré todas las ventanas. Cerré todas las cortinas. Me senté en la oscuridad y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Este era mi hijo. La persona que se suponía que me amaría incondicionalmente. La persona que se suponía que cuidaría de mí en mi vejez. Y me había convertido en su enemigo por dinero. Esa noche supe que la guerra apenas comenzaba. Esa noche no cerré los ojos. Me quedé sentado en el sillón de Mariana, el que ella usaba para tejer mientras yo leía el periódico. Podía sentir su ausencia como un peso físico en el pecho. La necesitaba. Necesitaba su sabiduría. Necesitaba que me dijera qué hacer. La casa estaba en silencio, pero mi mente gritaba. Repetí cada palabra que Daniel me había dicho. Cada gesto de desprecio de Carolina. Cada amenaza. Cada insulto.
Los reproduje en mi cabeza una y otra vez, como una película en loop que no podía detener. Viejo terco. Viejo egoísta. Estorbo. Carga. Era eso lo que veía mi hijo cuando me miraba. Un peso muerto. Un obstáculo entre él y el dinero. Me levanté y fui al baño. Encendí la luz. Me miré en el espejo. 68 años me devolvieron la mirada. Arrugas profundas alrededor de los ojos. Canas en el cabello que una vez fue negro. Manchas de edad en las manos que construyeron esta casa. Hombros que se encorvan un poco más cada año. Era esto lo que Daniel veía. Un hombre acabado, pero mis ojos todavía estaban claros. Mi mente todavía estaba afilada. Mi corazón todavía latía con fuerza. No era un inválido. No era un incapaz. Entonces, ¿por qué me sentía tan roto? Volví a la sala. Me senté en el piso donde Mariana y yo solíamos jugar con los niños cuando eran pequeños. Recordé esa Navidad cuando Daniel tenía 7 años. Había pedido una bicicleta, pero no teníamos dinero. Mariana y yo trabajamos turnos extra durante meses. La compramos usada y la pinté de rojo brillante. La envolví con papel periódico porque no teníamos para papel de regalo. Daniel lloró de felicidad esa mañana de Navidad. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Me dijo que era el mejor regalo del mundo. Que yo era el mejor papá del mundo. ¿Dónde estaba ese niño ahora? Las lágrimas llegaron sin aviso. Lloré en el piso de mi sala como no había llorado desde el funeral de Mariana. Lloré por el hijo que perdí. Lloré por la familia que se desmoronaba. Lloré por los años de sacrificio que aparentemente no significaban nada. Mariana siempre decía que el amor no se mide en cosas materiales, que se mide en tiempo en presencia, en sacrificio. Le di a Daniel todo mi tiempo cuando era niño. Estuve presente en cada partido de fútbol, cada obra escolar, cada momento importante. Sacrifiqué mis sueños para pagar su educación. Y esto era mi recompensa. El reloj marcó las 3 de la madrugada. Me arrastré al cuarto. Me acosté en mi lado de la cama. El lado de Mariana seguía vacío como siempre. A veces ponía su almohada sobre mi pecho, fingiendo que todavía estaba conmigo. Esa noche lo hice otra vez. Abracé su almohada y hablé con ella en la oscuridad. Le dije que tenía razón sobre Carolina. Que debía haberla escuchado. Que ahora era demasiado tarde. Le dije que no sabía cómo había fallado como padre. Que había tratado de dar buen ejemplo, de enseñar valores, de mostrar lo que significa ser un hombre de honor. ¿Dónde me equivoqué? Le pregunté a Mariana qué haría. Ella. ¿Pelearía? ¿Perdonaría? ¿Se rendiría? El silencio fue mi única respuesta. Pero entonces recordé algo. Una conversación que tuvimos semanas antes de que muriera. Estábamos en este mismo cuarto. Ella estaba tan delgada que parecía que se rompería. Me tomó la mano con sus dedos fríos y me dijo algo que no entendí en ese momento. Me dijo que el amor verdadero a veces significa dejar ir. Que aferrarse a alguien que te lastima no es amor, es autodestrucción. Que perdonar no significa permitir abuso. Que la familia no es solo sangre, es respeto. Ahora lo entendía. Daniel había elegido. Había elegido el dinero sobre mí. Había elegido a Carolina sobre sus valores. Había elegido la codicia sobre el amor. Y yo tenía que elegir también. ¿Elegía mi dignidad o elegía mantener una ilusión? Me quedé dormido al amanecer abrazando la almohada de Mariana con esa pregunta resonando en mi mente. Desperté a las 11 de la mañana. Me dolía todo el cuerpo. Tenía la boca seca, los ojos hinchados de tanto llorar. Fui a la cocina. La cafetera estaba vacía. No tenía fuerzas para hacer café. Me serví agua de la llave y me la bebí de pie mirando el jardín por la ventana. El jardín que Mariana amaba tanto estaba descuidado. Las flores que ella plantó crecían salvajes. El pasto estaba alto. Las macetas tenían maleza. Había dejado de cuidarlo cuando ella murió. No tenía corazón para tocarlo, pero mirándolo ahora me di cuenta de algo. Las flores seguían creciendo. A pesar de la negligencia, a pesar de la falta de cuidado, seguían floreciendo. La vida seguía adelante. Quizás yo también podía hacerlo. Mi teléfono roto estaba en la mesa. Lo había recogido del porche anoche. La pantalla estaba destruida, pero encendía.
Tenía 22 llamadas perdidas, 5 de Sofía, 4 de Patricia, 3 de Isabel, el resto de números desconocidos. Usé el teléfono de la casa para llamar a Sofía. Contestó inmediatamente. Estaba preocupada. Dijo que había estado intentando contactarme todo el día. Que Daniel la había llamado diciéndole que yo estaba enfermo, que necesitaba ayuda, que quizás debían considerar algún tipo de cuidado profesional. Mi corazón se hundió. Daniel ya estaba envenenando a mis hijas contra mí. Le conté todo a Sofía. Cada detalle, la visita del domingo, las amenazas, la grabación, el abogado. Todo. Ella guardó silencio durante un momento que pareció eterno. Luego habló con una voz que no le había escuchado antes. Fría, furiosa, determinada. Me dijo que tomaría el próximo autobús, que llegaría esa misma noche, que llamaría a Patricia y Isabel, que vendrían todas, que Daniel tendría que pasar sobre sus cadáveres antes de tocar mi casa. Lloré de alivio, no estaba solo. Colgué y me permití respirar por primera vez en días. Pasé el resto del día preparando la casa para mis hijas. Limpié las habitaciones. Cambié las sábanas. Quise cocinar, pero no tenía energía. En su lugar salí a comprar comida preparada. Cuando regresé había alguien esperándome en el porche. No era Daniel, era su abogado. El hombre del traje de anoche. Me tensé. No quería otra confrontación, pero él levantó las manos en señal de paz. Me dijo que solo quería hablar, que venía solo, que Daniel y Carolina no sabían que estaba ahí. Dudé, pero algo en su expresión me hizo escuchar. Entramos a la casa, le ofrecí café, él aceptó. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde Mariana y yo solíamos planear nuestro futuro. El abogado me dijo su nombre. Licenciado Marcos Herrera. Llevaba 20 años ejerciendo. Dijo que había visto muchos casos como el mío, familias destruidas por codicia. Me dijo algo que me sorprendió. Dijo que iba a renunciar como abogado de Daniel, que no podía en conciencia continuar con un caso tan claramente inmoral. Le pregunté por qué me lo decía. Se quedó callado un momento. Luego me contó su historia. Su padre había pasado por algo similar. Un hermano codicioso que intentó quitarle todo. Su padre peleó, ganó legalmente, pero murió solo sin familia con su victoria vacía. Porque el precio de ganar fue perder a todos los que amaba. Me advirtió que ese podía ser mi destino también. Le dije que ya lo sabía, que ya había aceptado que perdería a Daniel. Él negó con la cabeza. Me dijo que no solo perdería a Daniel, que una batalla legal así envenena todo, que mis hijas tendrían que elegir lados, que los nietos crecerían sin conocerme, que moriría con razón pero sin amor. Sus palabras me pesaron como piedras. Valía la pena mi dignidad, si el precio era la soledad total. Marcos me dio su tarjeta personal. Me dijo que pensara bien, que si decidía pelear, él conocía abogados excelentes que me ayudarían, pero que si decidía buscar paz, él podría mediar. Se fue dejándome más confundido que antes. Me senté en mi silla con su tarjeta en la mano preguntándome qué demonios iba a hacer. Pelear y ganar pero morir solo. O rendirme y mantener una familia que no me respeta. Pensé en Mariana, en sus palabras sobre la dignidad, en su promesa. Pero también pensé en crecer viejo sin nadie, en navidades solitarias, en cumpleaños olvidados, en morirme solo en esta casa vacía. El miedo me paralizó. Sofía llegó a las 9 de la noche. La abracé en la puerta y volví a llorar. Mi hija mayor, mi primera bebé. Había conducido 6 horas sin parar para estar conmigo. Entramos. Le preparé té. Le conté todo otra vez con más detalles. Ella escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé me tomó las manos. Me miró a los ojos. Me dijo que Daniel había cruzado una línea, que lo que intentaba hacer era criminal, que ella no permitiría que me quitaran mi casa, mi dignidad, mi paz. Le conté sobre la visita de Marcos, sobre su advertencia, sobre el precio de pelear. Sofía apretó mis manos más fuerte. Me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que la dignidad no es un lujo, es una necesidad, que vivir sin ella no es vivir.
que preferible morir solo con honor que rodeado de buitres, esperando tu muerte. Me dijo que ella estaría conmigo, que Patricia e Isabel estarían conmigo, que sus hijos conocerían a su abuelo como un hombre fuerte, no como una víctima. Lloré en sus brazos como cuando ella era niña, y yo la consolaba de sus pesadillas. Pero ahora era ella quien me consolaba a mí. Patricia llegó el miércoles. Isabel el jueves. Mis 3 hijas en mi casa como cuando eran pequeñas. Cocinamos juntos. Hablamos hasta tarde. Planeamos estrategias. Ellas conocieron a Ernesto. Revisaron todos los documentos. Sofía, que es maestra, me hizo más pruebas mentales para asegurarse de que estaba bien. Patricia, que es enfermera, revisó mis medicamentos y mi salud general. Isabel, que trabaja en oficinas corporativas, organizó todos mis papeles financieros. Entre las 4 construimos una defensa inquebrantable. Pero más importante que eso, me recordaron quién era yo. No era solo un viejo. Era Roberto Mendoza, padre de 4, esposo de Mariana por 50 años, contador respetado, constructor de casas y jardines, sobreviviente de pobreza y pérdida. Era un hombre con dignidad, y esa dignidad valía pelear por ella. El viernes por la mañana Daniel llamó. Sofía contestó. Le dijo que sus hermanas estaban aquí, que sabían todo, que si quería continuar con su plan tendría que pasar sobre las 3. Daniel colgó. Esa noche, las 4 nos sentamos en la sala. Mis hijas me rodearon como cuando eran pequeñas, y les contaba cuentos antes de dormir. Sofía habló primero. Dijo que mañana irían todas al notario conmigo, que firmaríamos un testamento nuevo clarísimo con ellas 3 como albaceas, que protegeríamos todo. Patricia dijo que hablaría con el hospital donde trabaja, que conseguiría más evaluaciones médicas, que tendríamos documentación irrefutable de mi competencia. Isabel dijo que contactaría a un abogado especializado en fraude familiar, que Daniel y Carolina enfrentarían consecuencias legales si continuaban. Les pregunté si estaban seguras, si sabían que esto significaba romper la familia para siempre. Las 3 asintieron. Sofía me dijo algo que me quebró y me sanó al mismo tiempo. Dijo que la familia ya estaba rota, que Daniel la rompió cuando decidió verme como propiedad, en lugar de como padre, que nosotros solo estábamos protegiendo los pedazos que quedaban. Tenía razón. Esa noche dormí por primera vez en una semana. No en mi cama, sino en el sofá de la sala rodeado de mis hijas. Como cuando hacíamos noches de películas cuando eran niñas. Desperté y las encontré durmiendo en el piso con cobijas que habían sacado del closet. Mi familia. No toda mi familia, pero la parte que importaba. La parte que me amaba sin condiciones. Tomé mi decisión esa madrugada mirando a mis 3 hijas dormir. Pelearía. No por la casa, no por el dinero, sino por mi dignidad, por la memoria de Mariana, por el ejemplo que quería dejar a mis nietos. Les enseñaría que los ancianos no son descartables, que la familia se construye en respeto, no en sangre, que hay cosas que valen más que la paz falsa. Mariana estaría orgullosa. Me levanté y fui a la cocina. Preparé café para 4. Saqué los platos buenos. Empecé a cocinar el desayuno que Mariana hacía los sábados. Huevos revueltos con jamón, frijoles refritos, tortillas calientes. Cuando mis hijas despertaron con el olor me encontraron sonriendo por primera vez en semanas. Ya no era una víctima, era un guerrero. El sábado por la mañana fuimos todos al notario. Ernesto nos había conseguido cita con el mejor notario de la ciudad, un hombre de 70 años llamado don Emilio Castañeda. Llevaba 45 años ejerciendo. Era conocido por hacer testamentos inquebrantables. Mis 3 hijas me flanqueaban como guardaespaldas. Sofía llevaba una carpeta con todos mis documentos médicos. Patricia traía las evaluaciones del hospital. Isabel tenía los estados financieros organizados. Entramos a la oficina de don Emilio. Era un lugar antiguo con olor a libros viejos y café. Paredes llenas de títulos y certificados. Un escritorio de caoba que probablemente costaba más que mi auto. Don Emilio nos recibió con calidez. Me hizo sentir inmediatamente cómodo. Dijo que Ernesto le había contado mi situación, que había visto muchos casos similares en su carrera,
que me ayudaría a proteger mi patrimonio. Pasamos 3 horas en su oficina. Don Emilio me hizo preguntas. Muchas preguntas. Sobre mi salud mental. Sobre mis capacidades. Sobre mis deseos. Grabó todo en video. Dijo que esto era crucial, que si Daniel intentaba impugnar el testamento, tendríamos evidencia de que yo estaba completamente lúcido. Firmé documento tras documento. Mis hijas fueron testigos. Establecimos todo clarísimamente. La casa quedaba en fideicomiso. Yo podía vivir en ella hasta mi muerte. Después se dividiría en partes iguales entre mis 4 hijos. Pero había una cláusula especial. Si algún hijo intentaba declararme incompetente o tomar control de mis bienes mientras yo viviera, quedaría automáticamente excluido de la herencia. Era mi arma nuclear. Don Emilio también preparó poderes notariales. Nombré a Sofía Patricia e Isabel como mis representantes legales en caso de emergencia médica. Daniel quedó excluido. Carolina nunca tuvo opción. Cuando terminamos me sentí más ligero, como si hubiera puesto una armadura invisible. Salimos de la notaría al mediodía. Fuimos a comer a un restaurante que Mariana amaba. Pedimos su platillo favorito. Brindamos con limonada en su honor. Por primera vez en semanas reí. Mis hijas me contaron historias de sus vidas. Sofía habló de sus estudiantes. Patricia de sus pacientes. Isabel de su trabajo en Estados Unidos. Me di cuenta de cuánto me había perdido por estar enfocado solo en Daniel. Había estado tan obsesionado con mi único hijo varón, que había descuidado a mis 3 hijas maravillosas. Esa tarde de regreso a casa, Sofía recibió una llamada. Era Carolina. Sofía puso el altavoz para que todos escucháramos. La voz de Carolina era veneno puro. Dijo que sabía que habíamos ido al notario, que tenían sus fuentes, que era una movida estúpida, que de todas formas conseguirían lo que querían. Sofía respondió con una calma helada. Le dijo que todo estaba legal y sellado, que si intentaban cualquier cosa enfrentarían cargos criminales, que teníamos abogados, evidencia y testigos. Carolina rió. Dijo que nosotras no sabíamos con quién nos metíamos, que ella había planeado esto durante años, que tenía más trucos bajo la manga. Le preguntó a Sofía si sabíamos sobre las deudas. Mi corazón se detuvo. ¿Qué deudas? Carolina explicó con placer. Dijo que Daniel había estado pagando mis cuentas durante 2 años. La luz, el agua, el teléfono, el supermercado. Todo. Dijo que tenía recibos, transferencias bancarias, evidencia. Dijo que podían demostrar que yo dependía económicamente de Daniel, que eso fortalecía su caso para declararme incapaz. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Sofía miró a Patricia. Patricia me miró a mí. Vi en sus ojos la pregunta. ¿Era cierto? Asentí lentamente. Daniel había insistido en pagar mis servicios hace 2 años. Dijo que quería ayudar, que era su deber como hijo. Yo protesté al principio, pero él insistió tanto que finalmente acepté. Nunca pensé que lo estaba usando como evidencia contra mí. Carolina continuó. Dijo que también tenían correos electrónicos donde yo le pedía ayuda con trámites bancarios. Fotos de mi casa descuidada. Testimonios de vecinos sobre mi comportamiento errático. Dijo que habían construido un caso sólido. Que nuestro testamento nuevo no significaba nada si un juez me declaraba incompetente primero. Colgó dejándonos en silencio. Isabel fue la primera en hablar. Dijo que teníamos que actuar rápido, que si Daniel presentaba su petición de incompetencia antes que nosotros actuáramos, podríamos perder. Llamamos a Ernesto inmediatamente. Le contamos todo. Él maldijo en voz baja. Dijo que Daniel y Carolina habían sido más astutos de lo que pensaba, que habían estado preparando esto durante años, que cada acto de bondad era en realidad evidencia. Pero entonces Ernesto dijo algo que cambió todo. Me preguntó sobre mis finanzas reales. ¿Cuánto dinero tenía? ¿Dónde estaba? Si Daniel sabía. Le dije la verdad que nunca había compartido con nadie excepto Mariana. Tenía ahorros. Muchos ahorros. 45 años trabajando como contador. Viviendo frugalmente. Invirtiendo sabiamente. Mariana y yo nunca gastamos en lujos.
Cada peso extra lo ahorrábamos. Teníamos casi 4 millones de pesos en inversiones. Otro millón en una cuenta de banco. La casa estaba valuada en 3 millones. Mi pensión era generosa. Mis hijas me miraron con ojos como platos. No tenían idea. Les expliqué que Mariana y yo siempre fuimos privados con nuestras finanzas. No queríamos que los hijos crecieran sabiendo que teníamos dinero. Queríamos que aprendieran a trabajar, a valorar las cosas. Daniel pensaba que solo tenía la casa y una pensión modesta. No sabía sobre los ahorros. Ernesto silbó bajo. Dijo que esto cambiaba todo. Que podíamos contratar los mejores abogados del país. Que podíamos pelear en cualquier corte. Pero luego dijo algo más inteligente. Dijo que podíamos usar esto como palanca. Que si Daniel descubría cuánto dinero realmente tenía, su codicia se multiplicaría. Pero si manejábamos la información correctamente, podíamos darle vuelta a su propio juego. Me explicó su plan. Presentaríamos una demanda preventiva contra Daniel y Carolina por intento de fraude y extorsión. Incluiríamos la grabación del domingo. Los mensajes amenazantes, todo. Pero además, haríamos algo más. Transferiría legalmente parte de mis activos a un fideicomiso irrevocable a nombre de mis 3 hijas. Así, incluso si Daniel ganaba una declaración de incompetencia, no podría tocar ese dinero. Dejaría solo lo suficiente en mi nombre para vivir cómodamente. La casa, mi pensión, algo de efectivo. Pero el grueso estaría protegido. Era brillante. Pasamos el domingo ejecutando el plan. Ernesto trajo a un especialista en fideicomisos. Firmé más papeles. Transferí fondos. Reorganicé todo. Para el lunes por la mañana estaba protegido completamente. Pero faltaba algo más. Algo que Sofía sugirió y que me heló la sangre. Dijo que deberíamos confrontar a Daniel directamente. Mostrarle que sabíamos su juego. Darle una última oportunidad de retractarse antes de que presentáramos las demandas. Patricia estuvo de acuerdo. Dijo que necesitábamos intentar salvar algo de la familia. Que si había, aunque fuera un 5% de posibilidad de que Daniel recapacitara, valía la pena intentarlo. Isabel fue más práctica. Dijo que si lo confrontábamos y él se negaba a retractarse, tendríamos más evidencia de su intención maliciosa. Acepté aunque me aterraba. Llamé a Daniel. Contestó al tercer timbre. Su voz era fría. Le dije que necesitábamos hablar. Que viniera a la casa el martes a las 10 de la mañana. Que mis hijas estarían presentes. Que era importante. Hubo un silencio largo. Luego aceptó. El lunes por la noche, Ernesto vino a la casa. Trajo a otro abogado. Una mujer llamada licenciada Romero, especialista en derecho familiar. Era temible. Pequeña de estatura, pero con una presencia que llenaba la habitación. Nos sentamos todos en la sala. Ernesto y la licenciada Romero nos explicaron exactamente cómo funcionaría la confrontación del día siguiente. Tendríamos cámaras escondidas grabando todo. Testigos en otra habitación. Documentos preparados. Si Daniel amenazaba, lo tendríamos en video. Si admitía su plan, lo tendríamos en audio. Era una trampa perfecta, pero yo me sentía miserable. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé despierto en la sala. Saqué el álbum de fotos familiares. Pasé las páginas lentamente. Daniel bebé en brazos de Mariana. Daniel dando sus primeros pasos. Daniel en su primer día de escuela. Daniel graduándose. Mi hijo. Mi pequeño. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Escuché pasos. Era Sofía. Se sentó a mi lado. Puso su cabeza en mi hombro como cuando era niña. Me dijo que sabía que esto me estaba matando. Que ella también estaba sufriendo. Que era su hermano. Que lo amaba a pesar de todo. Lloré en su hombro. Le dije que todavía tenía esperanza. Que quizás mañana Daniel reaccionaría. Que quizás vería lo que estaba destruyendo y se detendría. Sofía no dijo nada. Solo me abrazó más fuerte. Ambos sabíamos la verdad. Daniel estaba demasiado lejos. Carolina lo había envenenado completamente. No había vuelta atrás, pero teníamos que intentarlo. Por Mariana. Por la memoria de lo que fuimos como familia. El martes amaneció gris. Llovía suavemente. Me vestí con mi mejor traje. El mismo que usé en la boda de Daniel.
Quería que me viera como su padre, no como una víctima. Mis hijas se vistieron formales también. Parecíamos estar yendo a un funeral. En cierto modo lo era. Ernesto llegó a las 9. Instaló las cámaras discretamente. Una en el librero, otra en el reloj de pared. Una más en un cuadro. La licenciada Romero llegó a las 9:30. Se quedó en el cuarto de Patricia con una laptop, monitoreando todo en tiempo real. A las 10 en punto sonó el timbre. Respiré hondo, miré a mis hijas. Ellas asintieron. Abrí la puerta. Daniel estaba ahí. Solo. Sin Carolina. Se veía terrible. Ojos rojos. Ropa arrugada. Barba sin afeitar. Como si tampoco hubiera dormido. Por un momento vi a mi hijo al verdadero Daniel, el que sufría bajo todo esto. Lo invité a pasar. Entramos a la sala. Mis hijas estaban sentadas en el sofá. Daniel las miró y algo en su expresión cambió. Endurecimiento. Defensa. Le ofrecí café. Negó con la cabeza. Nos sentamos. El silencio era denso. Sofía habló primero. Le dijo que sabíamos todo. El plan. Las amenazas. Las mentiras a los vecinos. Todo. Daniel no negó nada. Solo me miró fijamente. Le dije que todavía había tiempo. Que podía retractarse. Que podíamos olvidar todo y empezar de nuevo. Que la familia valía más que el dinero. Su mandíbula se tensó. Sus manos se cerraron en puños. Y entonces habló. Lo que salió de su boca me destruyó completamente. Dijo que yo no entendía. Que nunca había entendido. Que él había cargado con la responsabilidad de cuidarme mientras sus hermanas se fueron. Que él había sacrificado oportunidades de mudarse, de crecer, porque tenía que quedarse cerca del viejo. Dijo que se merecía esa casa. Que la había ganado con años de visitarme, de fingir que me importaba, de soportar mis historias repetidas. Las palabras «fingir que me importaba» me atravesaron como balas. Patricia intentó intervenir, pero Daniel explotó. Gritó que ellas no tenían derecho a opinar. Que ellas se habían ido. Que él era quien estaba aquí. Que la casa era suya por defecto. Isabel le recordó que la ley no funcionaba así. Que papá podía hacer lo que quisiera con su propiedad. Daniel rió amargamente. Dijo que por eso iban a declararme incompetente. Que con los testimonios que tenían ningún juez dudaría. Que en 3 meses estaría en un asilo y la casa sería suya. Sofía sacó un sobre, se lo extendió. Él lo abrió. Adentro estaba una copia del Nuevo Testamento. La demanda preventiva. Los certificados médicos. Todo. Su cara pasó de confusión a shock a furia. Gritó que esto era traición. Que sus hermanas me habían manipulado. Que yo era un viejo senil que no sabía lo que hacía. Me levanté. Caminé hacia él. Lo miré a los ojos. Le dije con una voz que salió del fondo de mi alma que él era quien me había traicionado. Que yo le había dado todo. Que a cambio él intentó robarme mi dignidad. Le dije que el testamento era legal. Que si intentaba impugnarlo perdería todo. Que la cláusula era clara. Cualquier intento de declararme incompetente resultaría en su desheredación total. Le dije que todavía lo amaba. Que siempre sería mi hijo. Pero que no permitiría que me destruyera. Le di una última oportunidad. Retirarse ahora. Disculparse. Reconstruir. O perderme para siempre. Daniel me miró con ojos llenos de lágrimas y odio. Escogió el odio. Dijo que nos veríamos en corte, que pelearía hasta el final, que me arrepentiría de esto. Se fue azotando la puerta. El silencio que siguió fue absoluto. Ernesto salió de su escondite. Dijo que lo habíamos grabado todo. Cada amenaza, cada admisión. Teníamos evidencia irrefutable, pero yo no sentía victoria. Solo sentía un vacío inmenso. Acababa de perder a mi hijo, para siempre. Han pasado 18 meses desde aquel martes. 18 meses desde que vi a Daniel por última vez como mi hijo, y no como mi enemigo. 18 meses que me han enseñado más sobre la vida que todos los años anteriores juntos. Daniel cumplió su amenaza. Presentó su demanda de incompetencia 3 días después de nuestra confrontación. Contrató abogados caros. Reunió testimonios. Presionó a vecinos. Hizo todo lo que Carolina le susurró al oído que hiciera. Pero nosotros estábamos listos. Ernesto y la licenciada Romero
construyeron una defensa impenetrable. Presentamos la grabación del domingo, la del martes, los mensajes amenazantes, los certificados médicos, el testimonio de la señora Lucía, todo. El juez escuchó ambas partes durante 3 audiencias. Yo tuve que testificar. Mis hijas testificaron. Hasta don Emilio, el notario, fue llamado para confirmar mi competencia mental. Daniel y Carolina mintieron bajo juramento. Dijeron que yo alucinaba, que olvidaba nombres, que dejaba la estufa prendida, que me perdía en mi propio barrio. Pero cada mentira fue desmantelada con evidencia. El juez, una mujer de unos 50 años con mirada severa, finalmente dictó su veredicto hace un año. Declaró que yo estaba completamente competente, que la demanda de Daniel era frívola y maliciosa, que había evidencia clara de intento de fraude. Multó a Daniel y Carolina. Ratificó mi testamento y activó la cláusula de desheredación. Daniel perdió todo derecho a mi herencia. Intentó apelar. Perdió de nuevo. Intentó un tercer recurso legal. El juez le advirtió que si continuaba con demandas infundadas, enfrentaría cargos por acoso judicial. Finalmente se detuvo. No he sabido de él en 8 meses. Escuché por terceros que se separó de Carolina hace 6 meses. Aparentemente, cuando ella se dio cuenta de que no iban a conseguir dinero, perdió interés en Daniel. Lo dejó por alguien con mejor situación económica. Daniel ahora vive solo en un departamento pequeño. Sus hijos me escribieron hace 3 meses. Mis nietos, Diego de 14 y Ana de 11. Me dijeron que su papá ya no es el mismo, que está triste, que pregunta por mí. No he respondido, no porque no los ame. Los amo desesperadamente. Son mis nietos. Son inocentes en todo esto. Pero necesito que entiendan que las acciones tienen consecuencias, que el perdón no significa olvidar, que el amor no es suficiente cuando falta el respeto. Quizás algún día, cuando sean mayores, cuando puedan entender. Mi vida ahora es diferente. Mejor en algunos aspectos, más solitaria en otros. Sofía viene a visitarme cada 2 meses. Se queda una semana completa. Cocinamos juntos, arreglamos el jardín, hablamos por horas. Sus hijos me llaman abuelo Roberto con orgullo. Ellos saben la historia completa. Entienden que su tío cometió errores graves. Patricia me llama cada domingo. Hablamos durante horas. Me cuenta de sus pacientes, de sus hijas. Vendrá el próximo mes para pasar Navidad conmigo. Será nuestra primera Navidad sin Daniel en 43 años. Isabel me visita cada 4 meses. Vuela desde Estados Unidos, me trae regalos. Tomamos café en el porche. Me actualiza sobre su vida. Está considerando mudarse de regreso a México. Dice que quiere estar más cerca ahora que envejezco. He conocido a todos mis nietos excepto los hijos de Daniel. Tengo 9 nietos en total, 7 que me aman y me respetan. 2 que no puedo ver porque su padre construyó un muro entre nosotros. El dolor de eso nunca desaparece completamente, pero he aprendido a vivir con él. Redescubrí mi jardín, el que Mariana amaba. Lo restauré completamente. Planté nuevas flores, podé los árboles. Ahora está más hermoso que nunca. Cada mañana salgo a regar las plantas y siento que Mariana está conmigo. Me uní a un club de jubilados. Juego ajedrez los martes y jueves. Tengo nuevos amigos. Hombres de mi edad que también tienen historias complicadas. Que también han perdido hijos al dinero, al alcohol, a las malas decisiones. No estoy solo. Empecé a escribir. Nada profesional, solo memorias. Historias de mi vida con Mariana, de mis hijos cuando eran pequeños, de las lecciones que aprendí. Mis hijas me convencieron de que tenía historias que valía la pena preservar. Doné $1,000,000 a un asilo de ancianos, en nombre de Mariana, para que otros viejos que no tuvieron mi suerte tengan un lugar digno donde vivir, donde no sean maltratados, donde no sean vistos como estorbos. Establecí un fondo educativo para mis nietos, todos, incluyendo Diego y Ana. Aunque Daniel no herede nada de mí, sus hijos tendrán su universidad pagada, porque ellos no tienen culpa de las decisiones de su padre. Mi casa sigue siendo mía. Vivo aquí con comodidad. La señora Lucía viene a tomar café los miércoles. El señor Ramírez me ayuda con reparaciones.
Tengo una asistenta que viene 2 veces por semana a limpiar. Soy un hombre de 69 años viviendo con dignidad. ¿Valió la pena la pelea? Esa pregunta me la hago seguido, especialmente en las noches solitarias, especialmente cuando veo fotos de Daniel niño. La respuesta es complicada. Perdí a mi hijo. Eso nunca dejará de doler. Hay un vacío en mi pecho que nada puede llenar. Un asiento vacío en mi mesa. Un nieto que no conozco y una nieta que apenas recuerdo de bebé. Pero gané algo más importante. Gané mi dignidad, gané el respeto de mis hijas, gané la lección más valiosa de mi vida. Aprendí que el amor verdadero incluye límites, que la familia no es solo sangre, que hay cosas que no se pueden perdonar sin consecuencias, que los ancianos no son descartables. Aprendí que Mariana tenía razón, que la dignidad no tiene precio, que vivir sin ella no es vivir. Le he contado mi historia a otros ancianos en mi club. He visto sus ojos llenarse de lágrimas. He escuchado sus propias historias. Muchos están viviendo lo que yo viví. Hijos codiciosos esperando su muerte. Familias peleando por herencias antes de que ellos estén enterrados. Les doy el mismo consejo que me hubiera gustado recibir años atrás. Primero protege lo tuyo legalmente. No esperes a estar débil. Hazlo ahora que estás fuerte. Busca un abogado de confianza que no esté conectado con tu familia. Haz un testamento claro. Establece fideicomisos si es necesario. Documenta tu competencia mental con evaluaciones médicas regulares. Segundo, no guardes secretos sobre tu patrimonio con intenciones equivocadas. Yo cometí ese error. Si mis hijos hubieran sabido desde siempre sobre mis finanzas, quizás las expectativas habrían sido diferentes. La transparencia previene la codicia. Tercero, establece límites claros. El amor no significa permitir abuso. Si un hijo te falta al respeto, tiene que haber consecuencias. No esperes a estar destruido para defenderte. Cuarto, mantén tu independencia el mayor tiempo posible. No dependas económicamente de tus hijos. Conserva tu casa, tu pensión, tu autonomía. La dependencia crea desequilibrios de poder peligrosos. Quinto, y más importante, recuerda que tu valor no está en lo que dejas cuando mueres. Está en cómo vives mientras estás vivo. La dignidad no es un lujo, es una necesidad humana básica. He recibido cartas de personas que escucharon mi historia. Ancianos que estaban a punto de firmar documentos que les quitarían todo. Que se detuvieron. Que buscaron ayuda, que se defendieron. Si mi dolor sirvió para salvar a aunque sea una persona de mi mismo destino, valió la pena. ¿Perdonaré a Daniel algún día? No lo sé. El perdón es complicado. No es un interruptor que puedes encender, es un proceso. Algunos días siento que puedo. Que quiero. Que necesito perdonarlo por mi propia paz mental. Otros días veo las fotos de Diego y Ana y me llena la furia. Me robó a mis nietos. Me robó años que no recuperaré. Mariana me diría que el perdón es para mí, no para él. Que guardar rencor solo me envenena a mí mismo. Estoy trabajando en eso, pero el perdón no significa olvidar. No significa permitir que vuelva a lastimarme. Puedo perdonar y aún así mantener distancia. Puedo desearle bien y aún así protegerme. Esa es la lección que más me costó aprender. Mi testamento actual es claro. Cuando yo muera, mi casa se venderá. El dinero se dividirá en partes iguales entre Sofía, Patricia e Isabel. Daniel no recibirá nada directamente, pero establecí un fondo para sus hijos. Ellos recibirán su parte cuando cumplan 25 años. Es mi forma de proteger a mis nietos sin premiar la traición de su padre. Carolina desapareció de nuestras vidas completamente. Escuché que se casó con un empresario y se mudó a Cancún. Nunca me disculpó. Nunca admitió su rol en destruir mi familia. No le deseo mal, pero tampoco le deseo bien. Simplemente no pienso en ella. El otro día encontré una carta que Mariana me escribió antes de morir. Estaba guardada en una caja de recuerdos. La había olvidado. En ella me decía que me amaba, que estaba orgullosa del hombre que era, que confiaba en que tomaría las decisiones correctas cuando ella no estuviera, que no permitiera que nadie me quitara mi fuerza. Lloré leyéndola, pero fueron lágrimas buenas, lágrimas de gratitud.
Hice lo que ella me pidió. Protegí mi dignidad. Viví con honor. Y ahora en las noches cuando me siento en el porche a ver las estrellas, puedo sentir su presencia. Puedo escuchar su voz diciéndome que hice bien, que está orgullosa. Eso es suficiente. La vida continúa. Los días pasan, el dolor se hace más llevadero. No tengo a Daniel, pero tengo a 3 hijas maravillosas. Tengo 7 nietos que me aman. Tengo amigos. Tengo mi casa. Tengo mi dignidad. Tengo una vida que vale la pena vivir. Y cuando finalmente me reúna con Mariana podré mirarla a los ojos y decirle que cumplí mi promesa. Viví con dignidad hasta el final. Si mi historia te tocó el corazón, quiero pedirte algo. No es un favor para mí. Es para ti, para tus padres, para tus abuelos, para cualquier anciano en tu vida. Míralos. Realmente míralos. No como cargas, no como obstáculos, no como fuentes de herencia. Míralos como seres humanos con dignidad, con historias, con corazones que todavía sienten, con almas que todavía importan. Escucha sus historias antes de que sea tarde. Pregúntales sobre su juventud, sobre sus sueños, sobre las lecciones que aprendieron. Respétalos, no por lo que puedan dejarte, sino por lo que ya te dieron: la vida, el sacrificio, el amor. Y si eres un anciano viviendo algo similar a lo que yo viví, escúchame bien. No estás solo, no estás loco. No mereces ser tratado como basura. Tienes derechos, tienes valor, tienes dignidad. Busca ayuda. Habla con un abogado. Documenta todo. Protégete. No es egoísmo, es supervivencia, es respeto propio. Es honrar la vida que has vivido. La dignidad no tiene edad. El respeto no es opcional. El amor sin honor no es amor. Me gustaría saber dónde estás escuchando mi historia. Escríbeme en los comentarios tu ciudad, tu país. Cuéntame si has vivido algo similar. No estamos solos en esto. Somos una comunidad, una familia de personas que entienden que el valor humano no disminuye con los años. Comparte mi historia con alguien que necesite escucharla. Con un abuelo que está siendo presionado. Con un padre que está siendo manipulado. Con cualquier anciano que necesite saber que puede defenderse. Cada semana hay nuevas historias aquí. Historias reales de personas reales que encontraron su fuerza, que recuperaron su dignidad, que aprendieron que nunca es tarde para defenderse. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu corazón. Que Dios te bendiga. Que la vida te trate con la misma dignidad con la que esperas tratar a otros. Un abrazo fuerte desde mi porche donde Mariana y yo solíamos ver atardeceres y donde ahora sigo viviendo con la frente en alto. Con respeto y cariño. Roberto Mendoza, 69 años. Ciudad de México. La dignidad no se hereda, se defiende.